Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros. Hoy miércoles 22 de noviembre, debo decir 22 de noviembre, miércoles 22. Y estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido levantarnos y hacer las cosas que teníamos previstas y otras que tal vez no pensábamos hacer. Sin embargo, el Señor nos ha permitido realizarlas y en esta mañana, en medio de una semana donde tal vez el cosmos, ¿verdad? El sistema de este mundo, al menos hay algunos lugares como en este hemisferio de este lado del mundo que todavía pues tienen algunos lugares designados para agradecer a Dios, pero sabemos que gran parte de la humanidad, a pesar de que celebra de una manera tal vez tradicional, el comer juntos es un día hermoso para nosotros agradecer, un poco brumoso aquí en Puerto Rico, pero bien típico de Navidad, y estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido vivir el día de hoy. En esta hermosa mañana, como todos los días, yo te invito a presentar este espacio de las redes sociales, reconociendo nosotros que esta es la oportunidad que el Señor nos ha permitido de compartir una palabra que nos ha ministrado al corazón, una palabra que de alguna manera el Señor nos ha entregado muy temprano en la mañana. Dios te bendiga, Ibeliz. Buenos días, Dios te bendiga mucho. Estamos comenzando este espacio del devocional que hacemos diariamente para compartir una palabra que el Señor nos entregara muy temprano en la mañana, y es la razón de nosotros poder compartir la palabra, es que el tiempo para predicar es ahora. Reconocemos que el Señor tuvo misericordia de nosotros y que en algún momento nuestra vida estuvo tal vez distraída, a pesar tal vez de que teníamos nombre, de que vivíamos. Dios te bendiga, hermana Arlene. Bravo, buenos días, felicidades. Estamos aquí compartiendo este devocional, comenzando el devocional en un día muy típico de Navidad. Se siente ese viento, ese fresco, ¿verdad? Y lo sabemos aquí en Puerto Rico que es un día hermoso, maravilloso, a pesar de que podamos tener situaciones que nos puedan tal vez preocupar de alguna manera. Es un día hermoso para agradecer, y yo quiero compartir una palabra que el Señor nos ha entregado muy temprano en la mañana, y es nuestro anhelo presentar este espacio. Comparte conmigo esta oración y presentemos esta transmisión. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana te adoramos, te damos las gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos la vida. Oh Padre, porque llegamos al miércoles. Oh Padre amado, porque en este año 2023 tú has permitido que hayamos vencido muchísimas cosas. Oh Padre, en esta hora reconocemos nuestra entera dependencia de ti. Reconocemos, Señor, que fuera de ti no hay quien salve. Reconocemos, Señor, que tenemos peticiones delante de ti. Oh Espíritu Santo, te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por un nuevo día. Te pedimos, Señor, que cada vida que está al lado de su artefacto electrónico, que pueda tener contacto con nosotros, sea edificado con esta palabra. Señor, permite que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra vida. Oh Señor, atamos al hombre fuerte, reprendemos todo espíritu de confusión, de enfermedad, de intranquilidad, de ansiedad. Oh Padre, en esta hora reprendemos toda carga, toda situación que no viene de ti, la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga a cada vida que tiene contacto con nosotros en la mañana de hoy miércoles, y es nuestro anhelo compartir con ustedes una palabra que el Señor nos entregara. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Samuel 23, versos 13 al 15. Dice la palabra del Señor, 1 de Samuel 23, versos 13 al 15. Dice la Escritura: David entonces se levantó con sus hombres, como eran 600, salieron de Keilá y anduvieron en un lugar de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keilá y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no se lo entregó en sus manos.
Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que hablando en esta semana de los desiertos que el Señor nos ha ministrado, fíjate que en esta ocasión, en este cuadro, tenemos este verso 14 que resalta para mí demasiado. En la parte B dice la Escritura que lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no se lo entregó en sus manos. Y fíjate, hay una verdad guardada en esta palabra, y es que nosotros muchas veces dentro de nuestra vida creemos que todo va a ser tan fácil, que todas las situaciones que llegan a nuestra vida van a ser tan fáciles que nosotros tal vez podemos resolverlas en nuestra inteligencia, en nuestra humanidad. Pero hay una realidad, y es que el hombre sin Dios no puede vencer. El hombre sin Dios que es limitado porque el pecado lo pone en prisiones donde sus emociones son las que gobiernan. Pero fíjate que en este caso, en este cuadro, vemos a un David que había hecho los asuntos de la cueva de Adulán, ¿verdad? Donde había estado buscando a aquellos valientes que no existían para él, que eran gente que estaban completamente en las ruinas, gente que estaba con un sello de pérdida. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, buenos días, felicidades. Estamos aquí en la palabra en Primera de Samuel 23. Y estamos diciendo que en ocasiones, igual que David, se nos hace urgente que tengamos un tiempo donde estemos tal vez ocultos ahí en el desierto. Y tal vez te podrás preguntar, Dios mío, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo se acabará esta situación? ¿Cuándo podré salir a flote de esta situación que ha llegado a mi vida? ¿Cuándo yo podré respirar que estoy en paz, que estoy en victoria? Yo quiero decirte que los procesos son necesarios cuando nosotros hemos sido marcados para salvación. Dice la Escritura que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero cuando hemos nacido dentro de nuestra vida natural no nos damos cuenta de que había un propósito sobre nuestras cabezas. No nos damos cuenta de que el Señor había determinado para nosotros que en esta hora, que en este día, tú pudieras proclamar las grandezas del Señor. Y fíjate que es ahí donde me llama la atención, porque David estuvo mucho tiempo en el anonimato, mucho tiempo trabajando con animales, bregando con, protegiendo, ¿verdad?, aquellas ovejas, y dice la Escritura que había un propósito, y mientras él no vencía a los osos y los leones, él no iba a estar preparado para lo que le aguardaba. Es que cuando nosotros vamos camino al palacio, fíjate que cuando vamos camino a un reinado, nosotros vamos a vivir desiertos, no un solo desierto, no dos desiertos, unas cuantas veces vamos a llegar al desierto, y nosotros reconocemos por la palabra que se hace urgente que busquemos del Señor en el tiempo que puede ser hallado, que lo llamemos en tanto que está cercano. Y dice la Escritura que David no pasó episodios de la noche a la mañana, llegó a su reinado. Dios te bendiga, Javier Maldonado, buenos días. Estamos compartiendo la Escritura en Primera de Samuel 23, versos del 13 al 15, y estamos diciendo que el reinado de David no fue que él salió de las ovejas y llegó inmediatamente a ejercer un reinado, porque reconocemos que David era el hijo menor de Isaí y que tal vez era menospreciado por sus propios familiares. Y dice la Escritura que aún en medio de todo ese proceso de rechazo, David hizo lo que tenía que hacer, llegó a llevarle la comida a sus hermanos que estaban allá en el valle del El, allí en ese momento donde estaba desafiando a aquel gigante Goliat, a la nación de Israel, al Dios único y verdadero. Reconocemos que habían otras naciones con diferentes dioses, pero David conocía
conocía muy bien al Dios de Israel. Y esa palabra le sirvió a él para poder pasar los procesos que lo llevaron a vencer no solamente al gigante Goliat, sino también a otros gigantes que le salieron a lo largo de su caminar, porque reconocemos que un día, cuando en un momento de debilidad, él tenía que enfrentar un gigante, porque los gigantes siempre van a llegar a nuestra vida buscando la manera de impedir que tú llegues a palacio, que tú llegues a tu destino final. Y el Señor dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Fíjate que en esta palabra me llama mucho la atención. Primera de Samuel 23, verso 14, dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y hablaba en un monte en el desierto, habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no se lo entregó en sus manos. Es decir, que habrá momentos donde nosotros estemos viviendo una batalla y estemos corriendo de aquí para allá. Buenos días, Omaira, Dios te bendiga. Estamos compartiendo la palabra en Primera de Samuel 23, del 13 al 15, y estamos diciendo que en la historia de la palabra del Señor vemos un David que no solamente cuando era un joven hizo lo que tenía que hacer, donde él presenció el desafío de aquel gigante que estaba desafiando a la nación de Israel. Reconocemos que igual que la nación de Israel estaba viviendo aquel ataque, en ese momento el pueblo de Dios vive ataques por la gente alrededor, porque el pueblo de Dios es el pueblo que ha sido marcado para salvación. Fíjate que aunque Cristo murió por toda la humanidad, hay personas que no han entendido el propósito de Dios, y es que tienes que aceptar, tienes que confesar que has sido pecador, que eres pecador, y que aunque ahora mismo tú quieras hacer lo bueno, no podrás terminar, porque dependes de la sangre de Cristo. Y hasta que no confiesas, hasta que no te haces un hijo de Dios, permaneces en parte de la creación. Y ese es el mensaje que queremos decirte. Fíjate que David pasó momentos de desierto, no uno, no dos, fueron muchos los momentos de desierto que él vivió. Y dice la palabra del Señor que David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Quién era Saúl? Saúl era el primer rey de Israel. Saúl era aquel que había sido designado por el pueblo de Israel, había pedido rey igual que las otras naciones, y habiendo sido ungido por el sacerdote Samuel, reconocemos por la palabra que este rey Saúl hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y aún haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, Dios tiene que deshacerse de su reinado y levantar a David. ¿Y quién era David? David era un joven, tal vez. Dios te bendiga, hermano Gilberto Valentín, buenos días, felicidades. Estamos leyendo la palabra en Primera de Samuel 23, del 13 en adelante, y estamos diciendo que David, para poder llegar a su reinado, no llegó de la noche a la mañana, fueron procesos de varios desiertos. Fíjate que aun cuando era bien jovencito, dice la palabra que él tuvo las agallas de no utilizar aquella armadura que Saúl le estaba prestando, porque Saúl lo veía muy pequeño, muy joven, no sabía nada de guerrear. Sin embargo, la palabra de Dios dice que a lo largo de esos procesos, David se hace un guerrero, y David se hace un guerrero que tuvo momentos difíciles, momentos muy fuertes, donde lo seguía gente que tú no quisieras que te siguieran, gente que tal vez no sabe nada y que depende de ti. Pero ¿qué pasa? Y la palabra del Señor, la palabra nos dice claramente que David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no se lo entregó en sus manos. Hay una batalla que el Señor pelea por nosotros. Hay una batalla que el Señor quiere que tú aprendas, que en medio de tu desierto el Señor te va a proteger, que en medio de tu desierto Él te va a dar los alimentos que necesitas. A David, en una ocasión, aún siguiéndolo aquellos que no sabían guerrear, que eran de
desechados, que tenían una historia triste. Dice la palabra que el Señor suplió de unos panes que no era permitido que ellos comieran, los panes de la preposición, y dice la Escritura que aquellos hombres se convirtieron en los valientes de David. Aquellos hombres seguían a David, pero había alguien que no soportaba ver la victoria de David, y era aquel rey Saúl, que había llegado en medio de la monarquía de Israel, pero le había fallado a Dios. Y es que cuando nosotros nos descuidamos y no hacemos lo que el Señor ha establecido en su palabra, nosotros vamos dirigiéndonos a un fracaso total. Y eso fue lo que le aconteció a Saúl. Saúl no podía soportar que escuchaba que David era un hombre valiente, no era reconocido tal vez en el reino como un rey, pero era un joven valiente, un guerrero que sabía cómo movilizarse, que sabía, y es ahí donde Saúl toma mucho odio contra David y quiere matarlo. No una, no dos, muchas veces intentó matar a David, y dice la palabra en este cuadro que David se quedó en el desierto. Habrá momentos donde tendrás que permanecer en el desierto, y tienes que permanecer en el desierto aunque no te agrade, porque tienes que ser sustentado por el Señor, por su palabra. Y es que nosotros, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, aprendemos y tenemos que entender que nuestra visión tiene que ser agudizada. Nuestra visión tiene que aprender a discernir. ¿Qué discernir? Que hay batallas que no te tocan a ti. Hay batallas que tienes que entregárselas a Dios. Y dice la palabra del Señor que habitaba en el monte, en el desierto. David aprendió a moverse en el desierto porque desde muy joven se movía por el monte. Y dice la Escritura que él permaneció mucho tiempo en el desierto, y fue ahí donde Dios le permite la victoria. Y como dice ahí, lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no se lo entregó en sus manos. Fíjate que la palabra dice que no lo buscó un día y se olvidó, lo buscaba todos los días. Y yo quiero decirte en esta mañana de miércoles, casi al filo de terminar el año 2023, te quiero decir que estamos en medio de una guerra, en medio de una batalla. Es muy cierto que la Navidad es hermosa, que el tiempo de Navidad por cultura, mucha gente les encanta. Y no está mal que tú te sientas cómodo, te sientas alegre de tú estar en una época de Navidad, pero sí es urgente que nosotros aprendamos a entender que nosotros dependemos de Dios, que nosotros dependemos de Él, y que no hay otra manera que podamos resistir. Dice aquí, lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no se lo entregó en sus manos. David no estaba listo todavía para enfrentar a Saúl. Dios estaba haciendo de él un hombre de carácter. Y es que los desiertos tienen la cualidad de preparar nuestro carácter para nuestra asignación. Tal vez en el mundo éramos personas volátiles, gente que prendía del primer maniguetazo, como decimos en Puerto Rico, pero cuando tú eres procesado, cuando tú pasas por medio de tantas situaciones, tú vas a entender que Dios te va a levantar aún a la persona que menos tú te imaginas como tu aliado, porque el Señor hace provisión. Dios le dio a Jonathan, el hijo de Saúl, como el aliado de David. Y David en aquel momento no podía comprender, pero aquel joven estaba siendo de bendición, porque el Señor nos pone las personas correctas en medio del proceso. Y yo quiero decirte que dice la palabra que lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no se lo entregó en sus manos. Es decir, que Dios es el que pone reyes, el que quita reyes, que crea la paz y crea la adversidad. Si en esta mañana tú estás viviendo una situación que no contabas, si en este día tú estás pasando por un mal momento y tal vez tu desierto se ha alargado, yo quiero decirte que aprendas a esperar en el Señor. Una cosa es esperar a Jehová, y otra cosa es
esperar en Él. Fíjate que esperar en Él demanda que tú te quedes tranquilo, demanda que tú no hagas nada, demanda que tú sigas esperando en Él. Pero cuando tú esperas a Jehová, Jehová viene a tu favor y Jehová se encargará de pelear tu batalla, de aclarar tu pleito. El Señor te dará las fuerzas que tú necesitas para poder vencer. Fíjate que en esta mañana ese privilegio lo tiene todo aquel que es hijo de Dios. Todo aquel que se convierte en hijo de Dios tiene el privilegio de ser escuchado, porque la palabra dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra nos dice que la religión es un esfuerzo humano del hombre de querer hacer amistad con Dios, pero déjame decirte que los cánones de la historia te hacen entender que a través de los periodos de historia el hombre intentó buscar a Dios por medio de la religión, pero la religión no es el medio. Dice la palabra que solamente hay un camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Esa revelación de su palabra la tienes cuando aprendes que la religión son solo hojas de higuera que cubren tu desnudez, pero que no sirven para justificar tus pecados. Yo quiero decirte que Cristo bajó a la tierra como hombre y Él resistió porque Él sabía que venía a redimirnos a nosotros, a comprarnos a precio de sangre, porque había alguien que había usurpado la tierra y ese es el enemigo de las almas. Por un tiempo se le ha permitido hacernos la contra y dice la Escritura en ese verso 14, dice en la parte B, dice: lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no se lo entregó en sus manos. Es decir, que el poder es de Dios. Aunque el enemigo vocifere lo que quiera hacer sobre tu vida, el poder es de Dios. Y tú tienes que entender que los desiertos te van a hacer más fuertes. Tú tienes que entender que vas a pasar por este desierto, no una, no dos, el tiempo que el Señor así lo permita. Pero teniendo la fe puesta en Él, créeme que vas a salir al otro lado. Dios puso a Jonatán para que le diera los avisos a David en muchas ocasiones, para que entendiera que él era leal a David, que ya él lo veía como un rey a pesar de que no era rey todavía. Y dice la palabra del Señor que es que la visión, lo que tú portas, lo que tú cargas de Dios, tal vez se quiere manifestar, pero hay unos procesos que son necesarios. Y en esta mañana de miércoles, yo quiero decirte que es posible que estés oyendo voces que te quieren detener, que estés oyendo voces que te quieren desmoralizar. Yo quiero decirte que cierres tus oídos a todo aquello que no te lleva a crecer en Dios y tú aprendas a esperar en Él. Tú aprendas a resistir tal vez en una posición de humillación delante de Dios, reconociendo que solo en Él hay victoria, solo en Él podemos ganar las batallas, solo en Él podemos tener lo que nosotros estamos pidiendo, porque Él lo llena todo. Lo que pasa es que este mundo está en confusión y ha influido en lo que hoy creemos que es iglesia, porque sabemos que iglesia es un corazón transformado por medio del Espíritu Santo, y al tener esa transformación se hace un nuevo nacimiento, se produce el nuevo nacimiento en Cristo, y es ahí donde nosotros comenzamos a fructificar. Nuestro lenguaje cambia, nuestra visión cambia, toda nuestra vida cambia, pero lo hace Él. Y en esta mañana, casi al filo del Día de Acción de Gracias, culturalmente nosotros sabemos que todos los días damos gracias a Dios. Reconocemos que solo su misericordia y su amor pudo darnos la oportunidad de levantarnos y poder hacer lo que tenemos que hacer. Si hoy tienes una familia, si no la tienes, si no tienes tal vez una casa, un hogar, yo quiero decirte, no te preocupes por eso, déjaselo en manos a Dios. Dice la palabra que Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no le permitió tocar a David, porque es Dios quien permite, quien crea la paz y crea la adversidad. En esta hermosa mañana yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Yo te invito a que tú
levantes en fe y tú entiendas que en esos desiertos tú vas a llegar al lugar que tienes que llegar, pero el proceso es necesario. Así que en esta mañana adora a Dios, sé feliz, da gracias por lo que tienes, no pienses en lo que no tienes. Lo que no tienes, Dios te lo dará en su momento. Y nosotros sabemos que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros reconocemos que todos fallamos, que todos cometemos errores, pero tenemos que aprender a pasar la página, a perdonar, a nosotros tratar de correr la milla extra con aquellos que a lo mejor no tienen la visión clara o el conocimiento de por qué vas todos los días a la iglesia o por qué tienes que hacer esto o aquello. Es porque tú has entendido que quien te tiene de pie se llama el Señor. Por eso en esta mañana nosotros queremos dar gracias por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y es un día hermoso para agradecer, un día hermoso para dar gracias. En esta mañana Dios te bendiga, Neicha, Dios te bendiga, Neicha Liz y Mercado Cruz, Dios te bendiga, buenos días. Y nosotros nos gozamos porque sabemos que el Señor está muy cerca a las puertas, y este es un tiempo para que tú y yo, que somos iglesia, nos preparemos y busquemos del Señor más. Reconocemos que toda bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. En esta hora, Dios te bendiga. Nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela y nuestro pastor Gabito Rodríguez. En algún tiempo la iglesia MAM era otra cosa, pero Dios ha permitido que hoy sea Betel, casa de Dios y puerta del cielo, y hoy podemos desde allí adorar al Señor. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, sabemos que el Señor nos ha permitido allí realizar un templo más cómodo para recibir las vidas que el Señor sigue añadiendo a su iglesia, y en esta mañana hermosa sigue bendiciendo al Señor, y vamos a continuar adelante, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana la gloria es tuya. Te presentamos, Padre amado, cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, yo te presento cada vida, oh Padre mío, que no has reconocido todavía que estar en la religiosidad es estar en cosas que no necesariamente te acercan a Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú rompas las cadenas. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú convenzas de pecado, justicia y juicio. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas la libertad, la paz, Señor, que viene sobre todo de ti. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu fuerza y ayúdanos a vencer. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que se conectaron con nosotros. Comparte este en vivo. Nuestro anhelo es que otras personas lleguen al cuerpo de Cristo y que el Señor traiga paz a su corazón. Dios te bendiga, buen día y buen provecho.